Bueno, ya estamos al aire, estamos en esta edición especial del programa que, bueno, ya tenemos 11 programas con este, que se llama En línea con las BRICS del PSUV. Hoy tenemos un programa especial que está con nosotros el expresidente y líder de la Revolución Ciudadana de Ecuador, Rafael Correa. ¿Cómo está, Rafael? Bueno, gracias por esta invitación. Un inmenso abrazo a nuestra querida, adorada Venezuela. Yo estoy bien, en lo físico, en salud, con mi familia, seguros. Y ustedes saben que resido en Bélgica, tengo una familia binacional, pero obviamente con el alma destrozada por ver lo que pasa en mi patria, ¿no? Y en mi ciudad natal, que es Ecuador, es el país que peor ha manejado la crisis, que ya es una catástrofe sanitaria a nivel regional y de los países que peor la ha manejado a nivel mundial. Entonces, obviamente, eso nos causa mucho dolor, pero también indignación. Sí, sí. Bueno, te cuento, este es una serie de conversatorios que estamos teniendo desde las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido. Estamos haciendo un esfuerzo para, entre los pueblos, comunicar de país a país, bueno, cómo estamos llevando el tema de la pandemia mundial, hablar también un poquito de la diferencia de los modelos, ¿verdad? Hemos visto lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en Ecuador, bueno, con el alma desgarrada como está la humanidad en este momento y también una mirada al futuro. Por eso queremos agradecerte, Rafael, este contacto que tienes con nosotros, oportunidad que nos das de conversar. Y bueno, decir, bueno, esperamos pronto ver el programa por RT, se llama Conversaciones, Conversando con Rafael Correa, creo que es el nombre. Queremos verlo próximamente, no sé si lo están haciendo, lo van a retomar a futuro. Bueno, acabamos la cuarta temporada, cada temporada es de 10 episodios, pero la última tuvo que ser solo de 9 porque vino la emergencia. No se nos ocurrió, decía, no se nos ocurrió hacer la entrevista por video porque no era lo que acostumbrábamos, pero estamos preparando una quinta temporada y que va a ser por video por las circunstancias. Entonces, sí, vamos a continuar normalmente con el programa, ¿no? Qué bueno, nos alegra. Bueno, estamos nosotros también aquí contando un poco de la cuarentena, también estamos enfrentando esto desde otra alternativa que quisiera que a lo largo de este conversatorio pudiéramos contrastar, porque creo que hay grandes decisiones que tiene que tomar la humanidad en este momento y el esfuerzo que estamos haciendo es para precisamente para poner en evidencia cuáles son los temas que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, primero, bueno, vamos a comenzar hablando de Ecuador. Un periodista recientemente me decía, oye, es que en Ecuador estamos enfrentando dos graves circunstancias, ¿no? Vamos a decir, dos graves virus. El coronavirus que mata gente y el gobierno de Lenín Moreno que también mata gente por todas las acciones que ha venido desarrollando. ¿Cómo puedes tú describir en este momento, cuando acaba de reconocer el gobierno 6.700 muertes en Ecuador, lo que está pasando en este momento y lo que va a pasar en las próximas semanas? Mira, el virus obviamente no es culpa del gobierno. La catástrofe que estamos viviendo, sin lugar a dudas, es culpa del gobierno, su negligencia criminal, su corrupción, su cobardía, su falta de liderazgo. 6.700 muertos, acaba de mencionar, eso es una quincena. En una provincia, es mi provincia, la más grande, Guayas, la más poblada al menos, que normalmente tiene 1.000 fallecimientos por quincena. Entonces podemos decir que 5.700, más allá del promedio, son debidos al coronavirus. Extrapola eso, ya tienes 11.400. Pero Guayas, pese a ser la provincia más afectada, es el 70% de la cantidad de fallecidos. Si entonces haces el cálculo por una regla de tres simple a nivel nacional, significa que en un mes tendremos más de 16.000 muertos, que era lo evidente, porque cuando decían que había 200 muertos en un país de 17 millones de habitantes, era imposible que por día tú tuvieras dos, tres conocidos de esos 200 muertos entre 17 millones. Probabilísticamente era imposible, era evidente que estaban mintiendo. Cuando se difundían los videos de los cadáveres en las calles, en las casas durante días que no podían ser enterrados dignamente, nos acusaron de fake news. Abrieron instrucción fiscal. Están mis compañeros amenazados con cárcel por difundir noticias falsas en emergencia hasta que tuvieron que reconocer que todo es verdad.
Esa catástrofe es culpa directa del gobierno. Nos tomó esta pandemia en el peor momento o uno de los peores momentos de la historia, sin gobierno. Están cosechando las oligarquías, los medios de comunicación hegemónicos, lo que sembraron 3 años. Mantuvieron a un pelmazo, como le llamó Nicolás Maduro, una basofia, a un incompetente, corrupto, traidor, pero solo para que nos persiguiera. Entonces le perdonó todo la prensa, los demás partidos políticos, destruyó al Estado, destruyó la economía, destruyó todo. El rey Midas al revés, todo lo que tocó lo destruyó, pero lo mantuvieron, le solaparon todas sus corruptelas porque perseguía a Correa. Entonces nos tomó con un gobierno inexistente, ya desde octubre está clínicamente muerto, 4 o 6% de credibilidad, de apoyo, no es nada. Nos tomó con un sistema de salud destrozado por el neoliberalismo, por desmontar todo lo que hemos hecho en 10 años, la década más brillante de la historia ecuatoriana, donde avanzamos ¿Qué mucho. es lo que habían hecho? Si nos puedes describir qué es lo que había hecho la Revolución Ciudadana en el sector salud y qué fue lo que se destruyó. Por ejemplo, cerca de 60 hospitales nuevos o totalmente modernizados, que es más difícil que nuevo, porque es arreglar un hospital que está en marcha. Entonces aumentamos cerca de 4.400 camas en el sistema de salud público, triplicamos el sistema, las cantidades de camas en cuidados intensivos, aumentamos muchísimo el personal médico y personal de salud en general, pero todavía faltaban, por ejemplo, 10.000 camas para estar en los estándares que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que son 2 camas por cada 1.000 habitantes, esas son unas 34.000 camas. Con mucho esfuerzo llegamos a 24.000 camas, pero se atrevieron a decir, porque la ignorancia es atrevida, que no había que hacer hospital, no había que hacer escuelas, que ahora hay la educación a distancia y la medicina telemática a distancia, imagínate. Y nosotros éramos los populistas porque hemos hecho hospitales de 500 camas y votaron 12.000 funcionarios del sistema de salud. Por primera vez este año redujeron el sistema de salud, el presupuesto, terminaron el convenio con Cuba, regresaron 400 médicos cubanos en diciembre de 2019. Entonces esta pandemia nos encontró con un sistema de salud destrozado. Y también nos encontró con una economía destrozada, porque por el fundamentalismo neoliberal y por los billetes, abrieron la economía, una economía dolarizada, eliminaron aranceles, impuestos de salida de divisas, hay una fuga masiva de capitales, ya la economía decreció el año pasado, pese a eso, y sin bloqueo, pese a eso, los bancos rompieron récord de utilidades, plata que mandan afuera, entonces la economía era un desastre. Vino la epidemia, la peor crisis de la historia del país, y la peor crisis de la historia de la humanidad en el último siglo, y nos tomó con una vulnerabilidad terrible. Pero bueno, todavía podía reaccionar el gobierno. No hicieron nada. De enero se sabían los protocolos contra el coronavirus, no hicieron nada. Ya en febrero se declaró pandemia, no hicieron nada. 29 de febrero, primera infectada, ratificada, confirmada en Ecuador. No hicieron nada. Principio de marzo prohibieron eventos públicos, se retractaron, permitieron partido Copa Libertadores, 50.000 personas en Guayaquil, hasta que el 16 de marzo declararon emergencia y era muy tarde. Pero bueno, apoyemos la emergencia, se necesita unidad, se necesita autoridad, pese a la criminal persecución de este gobierno. 10 días después no habían dado un centavo más para la emergencia. Dijeron que venían 2 millones de pruebas, era mentira, renunció la ministra de Salud por mentirosa y denunciando que no le habían dado 20 centavos más. No equiparon los hospitales, pese a la emergencia, más respiradores, recontratar el personal médico, protección para ese personal médico, donde está el mayor nivel de mortandad por la falta de protección, porque no tienen equipo, no tienen mascarillas, no tienen mandiles. Dijeron que era por falta de dinero. Y a las pocas horas pagan deuda externa, 324 millones. Entonces no hay derecho, no hay derecho. Es criminal lo que han hecho estos gobiernos. La catástrofe sí, y esto solo está comenzando. Lo peor está por venir y se viene una catástrofe económica también, y la catástrofe sanitaria más catástrofe económica será una catástrofe humanitaria. Rafael, ahorita estábamos transmitiendo en vivo por el Circuito Radio Nacional de Venezuela, La Patria, que cubre todo el país, por Radio Tiuna, la voz de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que es la de nuestro ejército bolivariano, que también cubre buena parte del país, por Radio Miraflores, la voz de la verdad, que también cubre buena parte del país, y nosotros tenemos aquí en Venezuela viviendo ya 20 años de revolución, es decir, la población joven no conoce, no ha vivido lo que es la vuelta al sistema neoliberal. Tú dijiste que se despidieron 12.000 trabajadores del sector salud. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón por la cual se echan a la calle 12.000 trabajadores? Eso no lo puede, tú y yo que vivimos la última fase del periodo neoliberal lo entendemos, pero la juventud aquí no lo entiende. A ver si nos podemos explicar en términos que sean potables para las nuevas generaciones. Por ese fundamentalismo neoliberal, de que todo es mercancía, incluyendo la salud,
que el Estado es un estorbo. Ahora todo el mundo recurre al Estado, ¿no? Pero el Estado era un estorbo, debilitar el Estado, no creer en acción colectiva, solo creer en acción individual, lo más estúpido en una economía y una sociedad interrelacionada, lo cual nos está enseñando tan duramente esta crisis, que si no es por humanismo, aunque sea por egoísmo, tengo que cuidar la salud del otro porque acabo enfermándome yo también. Que cuestiones como la salud debe ser un derecho y ese derecho debe ser provisto por el Estado, no es otra cosa que la representación institucionalizada de la sociedad. Negar el mercado, una sociedad especializada, monetizada, necesita intercambio, necesita mercado. Pero una cosa es tener sociedades con mercado, donde el mercado es un instrumento más para la coordinación social, económica, pero cuando se derrumba el mercado, como con esta crisis, no hay circulantes, se requieren otras alternativas de coordinación, la acción colectiva consciente, eso se llama política, la forma en que una sociedad toma racionalmente sus decisiones y la instrumentaliza, la ejecuta por medio de eso que se llama Estado. Entonces se requieren esas alternativas de coordinación, se requiere esa acción colectiva. Entonces una cosa es sociedades con mercado, regulando ese mercado, utilizando ese mercado en función de los fines sociales, ese mercado como siervo, no como amo. Otra cosa son las sociedades de mercado, donde incluso la vida, las personas, los más elementales derechos como la salud, la propia sociedad se convierte en una mercancía más. Ese es el neoliberalismo, ese es el capitalismo salvaje, esa es la tragedia. Entonces, que nuestros jóvenes entiendan lo importante que es el Estado y que el mercado es un instrumento que debe ser utilizado para alcanzar los fines sociales. Pero no es que la sociedad debe estar en función de las necesidades mercantiles, sino que el mercado debe estar en función de las necesidades sociales. Mira, bueno, yo tengo que decir aquí, porque las plataformas internacionales de solidaridad también se conectaron con nosotros ahora. Está el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, que enlaza a unos 60 países en cada transmisión de estas, y estamos conectados en vivo a través de la cuenta Periscope Twitter de BRICS PSUV, BRICS PSV. Y bueno, por allí nos están invitando, nos están enviando también con comentarios e interrogantes. Lo que has descrito es una catástrofe, o sea, es equivalente a una catástrofe, cualquier catástrofe natural tendría las mismas cifras de las que tú describes ahora para Ecuador, ¿no? Ha llegado el momento, Rafael, en que el capitalismo, la realidad, o sea, a ese modelo neoliberal salvaje, como has dicho, la realidad le tocó la cara. Eso quiere decir que ellos, en este momento, ya que se me fue aquí la luz, en este momento, no ha quedado al desnudo el modelo neoliberal, el papel del Estado, ¿verdad? El papel del Estado como protector de la sociedad, el papel del Estado como regulador de la sociedad, el sistema público de salud, de educación, digamos, la garantía del derecho a la vida y el Estado como garante de ese derecho, que es una de los debates que se da en la confrontación de los modelos, le ha llegado a la cara, porque Estados Unidos hoy por hoy, solamente la ciudad de Nueva York tenía contabilizado el mayor número de infectados que cualquier otro país de la región para este momento. Y estamos viendo allí también cómo las clases sociales simplemente lleva a la muerte y después a una fosa común a buena parte de la población que no tiene recursos económicos. ¿Qué crees tú que debe hacer en este momento el liderazgo mundial? Es decir, ¿cuál es el rol de Naciones Unidas, que está dando un frente, una batalla y ha recibido ya golpes? ¿Cuál es el rol de las izquierdas? ¿Tú no crees que es el momento en que gritemos duro y exijamos y se ponga en claro cuál es el debate, cuál es la diatriba, cuál es la confrontación? Bueno, sinceramente, lo urgente es salvar vidas, Tania. Lo urgente es sobrevivir. Estamos ante la peor crisis del último siglo y en el caso ecuatoriano yo creo que es la peor crisis de la historia del país. Luego de la pandemia, sí, habrá un mundo diferente. No podemos volver a los lugares comunes, a la misma estupidez de antes. Ojalá sea un mundo mejor. Y ahí tendremos mucho que decir, la izquierda, porque esta crisis nos ha dado la razón. La importancia del Estado, la importancia de la acción colectiva, las cosas como derechos, no como mercancías, las cosas fundamentales. Poner los valores en su justo lugar. Esta crisis al que le tocó con 1 millón, con un costal, con un saco lleno de billetes en su casa, o con un costal lleno de papas, cuando el billete no te sirve de nada porque se desplomaron los mercados, ¿qué prefieres tener? Los billetes no se pueden comer, entonces revalorizar lo verdaderamente importante. Nos ha enseñado que se requiere
una gobernabilidad, una gobernanza a nivel mundial. La globalización neoliberal ha querido hacer un gran mercado, no una gran sociedad. Ha querido hacer consumidores globales, no ciudadanos globales. Es hora de poner una gobernanza para poder coordinar acciones como, por ejemplo, esto: lucha en conjunto contra la pandemia. Nos ha enseñado la importancia de la coordinación regional. ¿Cuánta falta nos hace UNASUR? ¿Cuánta falta nos hace su Consejo de Salud, su Instituto de Salud en Río de Janeiro? Como lo hicimos en el 2009 en epidemia de la gripe porcina. Se reunieron enseguida los ministros de salud para coordinar acciones regionales. Ahora lo que hace Perú es mover dados a la frontera con Ecuador para evitar que los ecuatorianos con peste pasen a la frontera peruana, es decir, con blindados, con tanques, combatiendo un virus. O sea, hemos caído en la locura realmente y en la irracionalidad a nivel de América Latina. Entonces, ahora es sobrevivir, tenemos que atender lo urgente, pero después se requiere construir un mundo diferente. Debemos aprender de esta dolorosa experiencia y reconocer, o sea, que lo más estúpido en un mundo interconectado, en sociedad, que es en una sociedad planetaria y nacional, que son sistemas complejos, diversos, interdependientes, en contacto permanente, adaptativos, evolutivos. La mayor tontería es decir, yo solito, haciendo lo mejor para mí, buscando mi fin de lucro, una mano invisible va a hacer que la sociedad esté en su mejor situación. Eso no existe, no existen esas manos invisibles. Existe la coordinación, existe el respeto mutuo, porque estamos en un mundo interdependiente. Y eso significa la importancia del Estado, la importancia de la acción colectiva y la importancia de ese sentido de justicia, derechos para todas y todos. El COVID-19 nos iguala, ¿no? Porque es un riesgo para todo, para toda la población, ¿no? Eso es un elemento a poner sobre la mesa del debate. Pero en estos días me decía un diputado español, un eurodiputado que se llama Manuel Pineda, me decía, no creamos las izquierdas que nos podemos sentar ahora a esperar que este periodo pase y que se desenvuelva de la mejor manera. Estamos de acuerdo contigo, hay que salvar vidas. Estamos de acuerdo, hace falta una gobernanza mundial, pero ahorita estamos en un debate si la gobernanza mundial la tiene, por ejemplo, el rol que ha cumplido la Organización Mundial de la Salud, o si la tiene el rol que ha cumplido Donald Trump, que en momentos como este está amenazando a Venezuela, está aplicando un bloqueo naval a Venezuela, y la última medida ayer fue que pidió a Citibank, que es un banco que operaba aquí en Venezuela, que secuestrara, que sustrajera, que se robara los recursos del Banco Central de Venezuela y los depositara en la Reserva Federal estadounidense. Si nos quedamos esperando, ¿puede esa gobernanza mundial imponerse por la vía de la fuerza, las de la opción supremacista, la opción neoliberal salvaje? Bueno, como tú bien dijiste, el coronavirus no respeta a ricos y no aprendí de la vulnerabilidad de la humanidad, tanta arrogancia y ver que un virus microscópico puede acabarnos a todos. Y si hubiera sido el ébola, algo que estaba restringido a la África, a América del Sur, al sudeste asiático, los países ricos no se hubieran inmutado. Pero ahora que se están muriendo ellos, también ya los lleva a una reflexión. Yo creo que los hechos van a hablar por sí mismos. El país que mejor ha controlado la pandemia en América Latina, continental al menos, se llama Venezuela. El desastre por el bloqueo, toda la propaganda en contra, resulta que tiene 9 muertos con una población el doble de grande que la ecuatoriana, cuando nosotros tenemos miles, ya te digo, haciendo un cálculo de unos 16.000 muertos. ¿Y por qué? Porque tienen esa disciplina social, la gente se quedó en las casas, porque tienen esa logística para repartir alimentos y porque tienen pues esa misión barrio adentro, ese sistema de salud donde los médicos van de casa en casa, porque privilegiaron la salud antes que la economía. No tiene sentido. O sea, como si son cosas distintas. No hay economía sin salud, sin vida no hay economía. El objetivo de la economía es bienestar. ¿Qué bienestar humano vamos a hablar con cadáveres por todos lados? Entonces fueron los médicos, trajeron centenas de miles de pruebas, entonces lo han hecho muy bien. Creo que los hechos hablan por sí mismos. Una Cuba bloqueada, tan denostada y mandando médicos a la propia Italia. Una China que controló también su pandemia y ayudando al propio Estados Unidos, lo mismo que Rusia. Entonces creo que los hechos están hablando por sí solos. Cuidado, yo me referí a una reflexión de cómo va a ser el mundo post-pandemia. Por supuesto que hemos reaccionado sobre las agresiones y sobre los criminales, las criminales presiones que se viven hoy en día. Por ejemplo, el bloqueo contra Venezuela, profundizado el día de ayer. El bloqueo contra Cuba, hasta el Papa Francisco lo ha dicho. Ya es hora de acabar
con esos bloqueos criminales. Por supuesto que hay que decirlo. Por supuesto que hay que denunciar a un Trump como un criminal irresponsable que primero prefiere sus billetes antes que la salud de su propio pueblo. Yo me refería, y malentendí tal vez, que lo que las izquierdas deberían proponer, ¿no? Por la crisis. Entonces, en este momento la urgencia es salvar vidas. Y después sí hay que reflexionar mucho para construir un mundo mejor, un mundo post-pandemia. Eso no implica que no reaccionemos ante las nuevas agresiones o las antiguas agresiones por parte de Estados Unidos, por parte de las potencias hegemónicas o por parte de cualquier poder que está cometiendo una injusticia. Bueno, yo quiero que hablemos, por supuesto, de Ecuador, de la persecución judicial que se ha aplicado ahora contra tu persona, pero ya venía aplicándose contra el movimiento de seguridad ciudadana, contra los parlamentarios, contra los activistas políticos, pero me quiero aprovechar de economista para que nos des una opinión sobre esa última medida de Trump. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cuál es la razón de fondo? ¿De qué manera puede afectar a una economía ya bloqueada como la venezolana o a una economía cualquiera el hecho de que puedan llevarse los fondos de tu Banco Central? Porque yo entiendo, no mista ni pretenderlo, pero entiendo que los fondos depositados en el Banco Central gozan de una inmunidad, o sea, tienen una protección especial en el sistema económico mundial. A ver si nos puedes dar una opinión sobre esa materia, Rafael. Bueno, eso, tu pregunta requiere todo un seminario, un semestre de política monetaria, pero en todo caso, la legalidad es accesorio para Estados Unidos. ¿Qué más ilegal que el bloqueo a Venezuela? ¿Qué más ilegal que el bloqueo a Cuba? O en general las medidas unilaterales que nadie le ha autorizado a tomar, o sea, nadie le ha otorgado el título de árbitro del bien y del mal. En una economía normal, el Banco Central va para respaldar su moneda nacional. Y esas reservas pueden estar, o normalmente están depositadas en el exterior, en inversiones de corto plazo, para que haya disponibilidad casi inmediata. Pero creo que eso ya estaba bloqueado, inmovilizado hace tiempo en el caso venezolano, ¿no? Y ahora lo que ha hecho es Estados Unidos, dices tú de lo que me informas, robársela, si cabe el término, para aumentar sus reservas y para tener ellos más liquidez, lo cual sería un atropello sin nombre, ¿no? Pero ya me parece que esas reservas del Banco de Venezuela en el exterior estaban inmovilizadas como casi todos los activos venezolanos, peor aún en Estados Unidos. Y ese es un grave problema al interior. No tienen divisas, sin divisas pues no se puede hacer intercambio con el resto del mundo, tienen que utilizar trueques, intentó utilizar el petro, entonces tienen que estar buscando petróleo, darle a la India para que les den medicina, esto dificulta mucho el comercio internacional y la propia emisión de moneda a nivel nacional, porque cuando entran dólares en una economía y tú emites moneda nacional, bolívares, soberanos, en función de esa moneda, eso no es inflacionario. Pero si no te entra esa moneda no te entran esos dólares, divisas, y tienes que emitir moneda para mantener la actividad nacional, para pagar salarios, etcétera, eso es inflacionario y ahí está la raíz del problema de la hiperinflación, que ya no es hiperinflación, es una inflación fuerte en el caso venezolano. Entonces, bueno, son los activos que tiene Venezuela en el exterior, los tenían congelados, ahora los tienen robados en el caso de la reserva del Banco de Venezuela, si entiendo bien lo que me estás describiendo, ¿no? No sé cuál fue la otra parte de tu pregunta, Tania. No, bueno, quería sí una opinión sobre eso. Aquí nos están mandando, nos dice que es lamentable la situación de Ecuador. Mundo Conectado, estamos contigo, Rafael. Pepe Blas desde Madrid. Queda claro que un Estado tiene que cambiar los paradigmas. Y Arturo Tomás Rivas, felicitaciones por esta entrevista. Recuerdo que estamos hablando con Rafael Correa, expresidente y líder de la Revolución Ciudadana de Ecuador. Y estamos conectados con 3 circuitos radiales a nivel nacional en Venezuela: Radio Tuna, Radio Miraflores y Radio Nacional de Venezuela, y estamos conectados con el Consejo Nacional e Internacional de Comunicación Popular, además de las cuentas del Partido Socialista Unido de Venezuela, que aporta la señal matriz de esta entrevista. ¿Tú crees, Rafael Correa, que el capitalismo está en crisis, que la crisis del capitalismo tiene que ver con lo que va a ser el mundo post-coronavirus? Por supuesto que esto pone en cuestionamiento los fundamentos y más allá del capitalismo puro. Siempre ha habido diferentes sectores en economía, el sector público, y muchas veces, dependiendo del tamaño, se definía una economía como capitalista o socialista, de la mayor parte de los medios de producción a quien pertenecían, ¿no?
o al sector privado, pero muy difícilmente, sí hubo casos, pero en general no es que ha habido sistemas puros, sobre todo capitalistas, no siempre ha habido economía del sector público. Pero lo que pone en cuestionamiento sobre todo es ese capitalismo salvaje, ese neoliberalismo, ese mensaje de que nos convirtió el más execrable defecto humano en la máxima virtud social, el egoísmo. Busca enriquecerte y no te tienes que preocupar del resto, porque solito la mano invisible nos va a llevar al mejor estado social. Eso se desplomó como la peor mentira que siempre ha sido, la peor mentira de la historia, y nos demuestra pues que la justicia es una construcción consciente de la sociedad, que somos interdependientes, que debemos cuidarnos los unos a los otros, que debemos tomar acciones colectivas para el bien común, que esa acción individual que es necesaria debe estar limitada por esa acción colectiva racional y para que surja, para que alcance los fines sociales deseables, ¿no? Y obviamente, pues, nos lleva a repensar el sistema hegemónico, ese neoliberalismo y ese capitalismo salvaje, pero incluso los fundamentos mismos del capitalismo, que en realidad se requiere es un adecuado equilibrio entre un sector coordinado por el mercado, por medios de producción privados, pero un gran sector que debe ser coordinado por la acción colectiva, por el Estado y con medios de producción de propiedad pública, ¿no? Y ese Estado garantizando cosas que, como te decía hace un momento, no pueden ser consideradas mercancías, no depende si tengo plata para comprarlas o no, sino derechos. Derechos significa algo, no es que lo compras si tienes dinero, no es que lo recibes si alguien es generoso, no. Los derechos significan algo que nadie te lo puede quitar. Y uno de esos derechos fundamentales es el derecho a la salud. Sí, claro, por ejemplo, porque esa es la confrontación ahora. Estamos viendo que países como España, por ejemplo, están retomando la actividad laboral ahora, eh, ciertamente, bueno, a nuestro juicio, asumiendo un riesgo para la salud, porque no está controlada 100% la epidemia allá en España. Sin embargo, el sector privado hace presión porque necesita, pues, producir, y el gobierno ha tomado la decisión de reactivar la actividad laboral, cosa que no han hecho otros gobiernos, incluido el de Venezuela en este momento. El rol del Estado en ese caso debe ser, ¿cómo lo calibras tú? Porque ciertamente hay que coexistir en un mundo globalizado con todos los sectores, pero el rol del Estado, ¿cómo lo calibras tú? Sobre todo si tuvieras que darle un consejo a la humanidad después de esta crisis, si tuvieras que darle un consejo, mire, hagan esto con el Estado, porque debe ser el garante de la salud. ¿Cómo se ponderaría la acción del Estado en este caso? ¿Cuál sería el rol que tendría que hacer el gobierno en este momento? Primero hay que entender qué es el Estado. El Estado lo han puesto como el leviatán, como el enemigo, como los marcianos que nos están explotando. Mientras menos Estado, mejores, más felices. El Estado somos nosotros. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad. Sin Estado, ¿cómo ejecuta la acción colectiva? Sin acción colectiva, ¿cómo vive en sociedad? Y para decidir esa acción colectiva hay lo que se llama política. Y si me preguntas a mí, ¿por qué seguimos subdesarrollados? Por la mala calidad de la política. No es la política que es mala, es la mala calidad de la política. Tú puedes definir política como la forma racional en que una sociedad toma sus decisiones de acción colectiva para vida en sociedad. Entonces, ojalá superemos esa barbaridad, esa falsa dicotomía entre Estado y sociedad civil, esa política sin políticos. O sea, así como hay cigarrillos sin nicotina, cerveza sin alcohol, café sin cafeína, quieren política sin políticos, eso es lo más peligroso que existe. O sea, organizaciones no gubernamentales o tal vez de otros gobiernos, organizaciones sin fines de lucro, tal vez sin fines confesables, tomando las decisiones que le corresponden a la autoridad legítima, democrática, constitucional. Eso es muy peligroso para una sociedad. Entonces, les pediría que entiendan lo que es el Estado, que no son los marcianos, somos nosotros. O sea, atacar al Estado es como estar en el mismo bote y hacer el hueco, yo estoy en la parte trasera, y hacer el hueco en la parte delantera y decir, bien hechitos se van a hundir. Nos vamos a hundir todos al final del día, ¿no? El Estado, porque somos nosotros, es institucionalidad para realizar esa acción colectiva. Acción colectiva que puede surgir del egoísmo. El agricultor que quiere sacar sus productos, pero para eso tiene que hacer un carretero y no lo puede hacer solo. Entonces empieza a coordinar con el resto de agricultores para ponerse de acuerdo, todo colaborar y hacer el carretero. Entonces, cuando eso ya es repetitivo, ya no hay la coordinación, la sociedad de agricultores, sino el municipio y todos pagan impuestos. Ese es el Estado. Puede ser por egoísmo. Ojalá, y yo confío en la humanidad,
también sea por generosidad, por buscar el bien común. O sea, ¿por qué el fumador empedernido apoya una ley que prohíbe fumar en los lugares públicos, que en teoría lo perjudica? Porque tiene responsabilidad social, tiene lógica colectiva, tiene altruismo. Y así es la mayoría de la sociedad. No es verdad que todos somos homos económicos, egoístas ultranza y las tonterías que nos enseñan las facultades de economía. Entonces, pero para todo eso, para esos bienes comunes, para esos bienes sociales, se requiere que lograr el correcto equilibrio entre acción individual y acción colectiva. O sea, si algo nos enseña esto, que lo fundamental de la acción colectiva, ¿no? Tan despreciada en las últimas décadas por la humanidad, que es lo fundamental para la vida social, para salir adelante como humanidad. Sí, y que atacar el Estado es, en muchos casos es para privilegiar a unas élites que terminan tomando el control para beneficio propio, que es lo que ha pasado en estas sociedades, que es lo que ha pasado, por ejemplo, Europa entró tarde, esos países que ahorita están muy afectados por la tarde en el control, porque estaban precisamente presionados por los sectores privados, sobre todo los capitales transnacionales, por el tema de la productividad, de la ganancia, de eso que calibra. Pero bueno, tú lo has dicho bien, lo importante ahora es salvar vidas. Aquí Mira, en Venezuela... Tania, perdóname que te interrumpa, es que creo que me quedé con una parte de tu pregunta o de tu inquietud sin contestar. Entonces, ¿qué puede hacer el Estado? Por supuesto, tiene que parar los abusos de los poderes, como los poderes económicos, es decir, como dijo Nicolás Maduro, aquí nos quedamos en cuarentena hasta que pase el peligro, primero la vida, y es lo correcto. ¿Qué es lo que pasa en Honduras por el gran capital? Tienen democracia plastilina. Allá los grandes capitales, las grandes empresas son las que mandan, incluso en países asiáticos como Japón, en Estados Unidos. Todo en función del gran capital, no en función de los seres humanos. Esa es la gran lucha del siglo XXI, la supremacía del ser humano sobre el capital. Incluso las leyes. Por ejemplo, en Estados Unidos el lobby es legal. En nuestros países de tráfico de influencia es delito. Las leyes en Europa, ¿no? Son lo que dicen los grupos empresariales. Entonces te hablan de que aquí en Latinoamérica tenemos corrupción porque alguien recibió una coima, que es gravísimo, $1 millón para sacar tal ley a favor de tal grupo empresarial. Allá no es necesario, porque aquí no es necesario, yo estoy en Bélgica, porque el grupo empresarial directamente puede imponer su ley, puede hablar con los legisladores, auspicia legisladores, partidos políticos, etc. Entonces tenemos esos estados capturados por el gran capital. Necesitamos estados capturados por esos estados aparentes, representando unas minorías, como decía Zabaleta, el gran pensador boliviano, a esos estados integrales, representando a todas y a todos, pero sobre todo a los más pobres. Sí, bueno, mira, yo quiero aprovecharme de la sintonía que nos has dado en este momento, que estamos conectados por muchas, sobre todo emisoras de radio, para felicitar, bueno, al Poder Popular Organizado de Venezuela. La verdad es que cómo me encantaría que pudieras venir a ver lo que ha ocurrido aquí en el tratamiento de la pandemia, porque como estábamos bloqueados, como hemos tenido que echar mano de la creatividad, de la organización y de la solidaridad para defendernos frente a los ataques que nos ha lanzado el imperio en este bloqueo económico brutal. Bueno, ya tenemos una organización que abarca en este momento unas casi 300.000 calles en todo el país, unas 50.000 comunidades que tienen su jefe y su jefa. Y toda esa estructura está en este momento, mira, llevando alimentos casa por casa, llevando el programa de alimentación escolar, haciendo pesquisa temprana, que ha sido fundamental para contener el avance del brote aquí, porque además del carnet de la patria, que tiene la posibilidad de geolocalizar y encuestar a 20 millones de venezolanos, está también esta estructura popular que está yendo casa a casa para buscar hacerle la prueba temprana a quienes puedan tener vínculos con alguien contagiado, ¿no? Cosa que contrasta también con lo que pasa en otros países donde, por ejemplo en Europa, donde tú para hacerte la prueba tienes que pagar la prueba del coronavirus en algunas sociedades, ¿no? Entonces quiero aprovechar para enviarle nuestra felicitación, porque yo sé que la tuya también está allí, a todos estos equipos que están trabajando, al personal médico y al pueblo
y al gobierno y a los médicos y médicas cubanas que ya tenían 20 años trabajando en Venezuela, pero que ahora están codo a codo haciendo ese recorrido. En este momento, mientras nosotros hablamos, están haciendo ese recorrido casa por casa. Pero quiero volver a Ecuador y te voy a contar algo que no sé si tú lo recuerdas, ¿no? Pero yo fui la periodista que te entrevistó después del ataque a Sucumbíos, después de la intervención del ataque aéreo, del bombardeo que hicieron a territorio ecuatoriano, aquella acción lamentable que tanta indignación te causó, ¿no? Cuando estábamos previo a la entrevista, yo recuerdo que Lenín Moreno estaba afectado de salud y yo tuve que esperar que tus hospitales hablaras por teléfono, tenías una angustia particular por la salud de ese personaje que ahora no solamente te ha traicionado a ti, sino que ha traicionado a todo el pueblo de Ecuador. Rafael, si tuvieras la posibilidad de echar el tiempo atrás, ¿tú crees que cambiarías alguna de las respuestas, de las reacciones, de la relación con Lenín? Pero por supuesto, pues si tuviéramos la información que ahora tenemos, pero nadie sospechó que era un traidor, pues. O sea, el tipo es un impostor profesional. Y ya sabemos que esto lo preparó desde hace algún tiempo con el vicepresidente actual. Se reunieron en Ginebra, prepararon. Entonces fue un lobo disfrazado de cordero, pero ¿cómo no íbamos a imaginar si tuviera sus intervenciones, que éramos los máximos, el mejor presidente de la historia, el mejor gobierno de todos los tiempos, el mejor ecuatoriano nacido en la tierra, y ahora somos corruptos, todo ha estado mal, y resulta que él fue 10 años parte de ese gobierno? O sea, eso no resiste el menor análisis, pero con el apoyo de la prensa corrupta ecuatoriana nos pueden hacer creer que el círculo tiene ángulos rectos, ¿no? Entonces, por supuesto que si tuviéramos información, la información que ahora tenemos, no es que no lo hubiéramos presentado de candidato, lo hubiéramos sacado enseguida de la vicepresidencia al primer mes, jamás hubiera sido candidato, y un inepto así, pero es un impostor profesional y nos engañó a todos. Eso se llama traición, es tan viejo como la humanidad, ¿no? Junto con él, sí, claro, junto con él, pero yo quería traer, porque de verdad yo valoré en ese momento la angustia que tenía el presidente Correa por los problemas de salud que estaba presentando en ese momento Lenín Moreno, quien ahora, bueno, actúa de esta manera. Junto con él, porque aquí hay muy poca información, ¿no? Tú dices, bueno, es un traidor, y es cierto, queda en evidencia, pero junto con él actuaron otros factores. ¿Qué factores, digamos, yo como para aprendamos nosotros aquí, qué factores se confabularon interna y externamente en ese momento para infiltrar la revolución ciudadana y llevar al Ecuador a lo que lamentablemente está viviendo ahora? Betania, el tipo nos traicionó, botó a la basura el programa de desarrollo de la Revolución Ciudadana que tanto éxito nos dio, adoptó el neoliberalismo y repartió la patria entre nuestros peores enemigos solo para que nos persiguieran y para que lo apoyen a él en la persecución contra nosotros. Nada de esto hubiera sido posible porque ha sido un desastre el gobierno, pero lo han solapado todo. Es un tipo corrupto, se lo han escondido. Se les descubrió hace más de un año en la cuenta secreta en Panamá, 100, raya 4, 10, 71, 378, INA Investment, INA por sus tres hijas, Cristina, Karina, Irina, ¿no? En el Balboa Bank de Panamá. No la abre la fiscal, no abre la cuenta, porque la pusieron ahí para que nos persigan a nosotros y encubrir a Moreno. Pero nada de esto hubiera sido posible, ni con los poderes económicos, ni con Estados Unidos atrás, si no tuviera la complicidad obscena de la prensa. Aquí el gran factor determinante se llama prensa hegemónica, que son capaces de convertir a los héroes en villanos, a los villanos en héroes. Decirte que cuando hacíamos escuelas hidroeléctricas, hospitales, eso estaba mal, y ahora que cavamos fosas comunes, eso es lo correcto. Cuando hacíamos hospitales de 500 camas, eso estaba mal. Cuando votas 12.000 trabajadores de la salud, eso es lo correcto. O sea, el mundo al revés, que le llamó al liderazgo, autoritarismo, al reparto de la patria, diálogo. Entonces, entendamos que el factor gravitante, nuestros adversarios, no es la derecha, sus partidos políticos, ni siquiera su grupo económico, a todo el mundo le caen mal los banqueros, se llaman medios de comunicación, que prostituyendo una palabra tan sagrada como libertad, cuántos crímenes se han cometido en tu nombre, ¿no? La libertad de expresión, manipulan y con ello nos han robado la democracia, porque no hay democracia sin información. Democracia es la opinión pública en un Estado de Derecho, tomada dentro de reglas preestablecidas que se llama Estado de Derecho, normalmente a través de votaciones periódicas. ¿Cómo toma las correctas decisiones si te están engañando, si te están manipulando?
Entonces, la prensa es el instrumento de nuestras oligarquías para mantenerse en el poder, para transmitir lo que Gramsci llamó la cultura hegemónica, para hacer que los pobres reclamen en función de los ricos, no en función de su realidad. Por ejemplo, demasiados impuestos, cuando América Latina es la región de más bajos impuestos del mundo y por eso es la más desigual del planeta. Y en el caso concreto de Ecuador, es la prensa la que sostuvo 3 años a Moreno, y ahora estamos cosechando lo que sembraron 3 años: ineptitud, desinstitucionalización, corrupción, y estamos llorando lágrimas de sangre, porque estamos enfrentando la peor emergencia de la historia sin gobierno, con el peor gobierno de la historia del Ecuador. La Revolución Ciudadana fue el lawfare, pues la persecución judicial fue aplicada al líder de la Revolución Ciudadana antes, o sea, tiene ya un tiempo antes de que te llegara, como sabíamos todos que iba a llegar el turno para Rafael Correa, porque lo estaban buscando de todas las maneras posibles. Pero sí quisiera que nos describieras esto, porque el partido mismo no pudo inscribirse a elecciones, los diputados y diputadas fueron víctimas también de persecución judicial. ¿Qué posibilidades de acción tienen en este momento? ¿Cómo vislumbran ustedes el futuro? ¿Qué se está haciendo dentro de lo que se puede en medio de esta tragedia? ¿Cuál es el accionar que está llevando a cabo la izquierda, lo que son del partido de Correa, pero también la otra izquierda del Ecuador? No, ten cuidado, que la otra izquierda del Ecuador no se engañen, ¿eh? Cuando se habla de izquierda, creemos que coincidimos en todas las cosas o en la mayoría. No, no, cuidado. Hay una izquierda funcional a la derecha, que ha sido nuestra peor adversaria y que está totalmente infiltrada por los Estados Unidos. O sea, no pueden ser tan tontos, o sea, es gente pagada, ¿no? Y que apoya al Fondo Monetario, su programa de ajuste, que en octubre salvaron al gobierno, dirigencia indígena. En octubre el gobierno estaba caído. 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, ¿no? Prefirieron sostener ese gobierno para no darle la razón a Correa de que ese gobierno era un inútil. Pero ¿qué estamos haciendo? Resistir, pero las condiciones son durísimas, porque todo cooptaron. Eh, Función judicial, asamblea, corte constitucional, superintendencia, fiscales, Consejo Nacional Electoral, todo, gobierno, medios de comunicación, sectores económicos, sectores religiosos. Estamos solos contra el mundo, pero somos, pese a todo eso, la principal fuerza política. Por eso nos tienen terror y por eso quieren eliminarnos, para que no participemos en las próximas elecciones. En lo personal, como candidato, porque crees el apuro de, en plena pandemia, estado de excepción, crisis sin precedentes, hacer una audiencia que formalmente no tenía nada de urgencia, para tratar de sacar una condena definitiva antes de las elecciones del 2021 e impedirme participar. Pero si no participo, ¿cómo le vamos a ganar las elecciones con nuestro movimiento? También lo quieren eliminar buscando cualquier tontería, que hace 5 años que se inscribieron, le faltaron 11.000 firmas. Si eso fuera cierto, ¿qué es lo lógico? Completen las 11.000 firmas. No, eliminados. O sea, ya es grotesco. En todo caso, mira, a mí me han puesto 31 juicios penales, por lo menos otra veintena de juicios administrativos, civiles, multas millonarias, cosa tan ridícula como suspenderme mi cuenta Facebook con 1,5 millones de seguidores. Teníamos el Instituto de Pensamiento Político y Económico, hacíamos consultoría, con eso me ganaba la vida, nos intervinieron las cuentas. O sea, la persecución es brutal. Pero yo estoy bien, estoy seguro, he tenido trabajo. Pero mi vicepresidente lleva más de 2 años preso, un hombre honesto, sin un centavo mal habido. Y nadie dice nada, el mundo ve a otro lado. Nuestros compañeros por la protesta de octubre, es evidente quién dirigió esa protesta, la violencia, pero pactaron con esos grupos violentos y se fueron contra nuestros compañeros, 3 presos, 2, 3 meses, 6, 7 asilados en México, otros tantos en Venezuela. O sea, y el mundo mira hacia otro lado. Entonces lo que ha pasado en Ecuador es criminal. Si hubiera pasado eso en Venezuela, te imaginas los titulares alrededor del mundo. Es una doble moral, una hipocresía terrible. ¿Qué es lo que queda? Resistir y vencer. Y lo vamos a vencer, es cuestión de tiempo. No van a poder cambiar el curso de la historia. Sí pueden elevar el costo para nuestro destino indefectible, nuestro destino ineludible, pero así es la torpeza humana, porque no van a poder cambiar la historia. Lo que hacen es tan solo aumentar el costo para recuperar el curso de esa historia. ¿Cómo va la defensa? ¿Estás emprendiendo una defensa de cualquier modo? Sí, nosotros no tenemos ninguna esperanza. O sea, si tú ves lo ridículo que es ese juicio, no existen sobornos. Si hubiera existido, ¿yo qué tengo que hacer? Los archivos que sirvieron para levantar tanta calumnia han sido adulterados. Tenemos el peritaje internacional, pero no lo aceptaron como prueba.
cualquier tarima que pagaba una empresa para inaugurar el centro de salud que había construido, pusieron que era pago por campaña electoral, que si hubiera sido cierto, no es infracción penal, sino electoral, pero buscan acusarnos de algo. El día anterior a la audiencia, en plena pandemia, se filtraron miles de documentos demostrando la colusión, la complicidad entre fiscalía, pero estaba demostrado, y el presidente del tribunal. Eso es fraude procesal, eso es asociación ilícita, tráfico de influencia. Si hubiera sido, hubiéramos sido nosotros los involucrados y hubiera habido allanamientos, detenciones, esa fiscal, que es una sinvergüenza, que está ahí solo para proteger a Moreno y perseguirnos a nosotros, no ha hecho absolutamente nada. Entonces esto es nulo por todos lados, de derecho, pero además, de hecho, nunca ha existido soborno. Entre otras nulidades, toda la teoría de fiscalía fue que yo dirigía una estructura criminal, hicieron un peritaje de una perita que resultó no serlo. Nosotros defendiéndonos, yo no he sido jefe de ninguna estructura criminal. Resulta que los jueces desechan toda la teoría de fiscalía y me acusan de instigador. Pero nunca me defendí por instigador. Nunca pedí pruebas, nunca presenté pruebas de descargo. Entonces atenta contra el derecho a la defensa. Eso es un horror. Ese juicio en un Estado de Derecho sería imposible, pero Ecuador no es un Estado de Derecho. Con la complicidad de la prensa, cualquier cosa pasa. No tenemos ninguna esperanza en la justicia ecuatoriana. Esto lo vamos a ganar a nivel internacional, pero eso toma 6, 8 años. Mientras tanto, pues probablemente no logren impedirnos participar en las próximas elecciones. Sí, eso es lo que te iba a decir, que los juicios no tienen ningún sustento jurídico, pero le sirven de comida a la prensa internacional. Es lo mismo que hicieron con el presidente Maduro y el alto mando de la Revolución Bolivariana, cuando lo ponen en Washington, un fiscal en una cartelera, como si fuesen criminales, y los acusan de narcotráfico, etcétera, y le ponen precio a la cabeza. Eso no tiene ninguna lógica jurídica alguna. No hay, yo creo que ni siquiera un juicio sustentado de verdad allá, pero sirve para que la prensa se monte en toda la gran campaña para hacer el chantaje político y para entonces sí actuar ellos criminalmente como lo han hecho con Venezuela y entonces instrumentar un bloqueo naval y ahora venir a robarse el dinero de las cuentas del Banco Central de Venezuela. Para eso es lo que sirve, porque estamos en un mundo donde la comunicación, la propaganda de guerra, que es una propaganda de guerra la que nos están aplicando, funciona para legitimar el asalto o la actuación criminal de las élites que gobiernan al mundo. Y por eso es que vemos esos crímenes, esas acusaciones. Fíjate que se acusó a Cristina, se acusó a Dilma, se acusó a Lula. Bueno, a Nicolás Maduro lo han acusado de cuanta cosa sea posible porque le sirve, sí, para acusar para señalar a los líderes, sí, para obtener réditos políticos, pero también le sirve para atacar a las naciones, y creo que eso es importante que los pueblos lo entiendan también, que no es solamente que Correa no puede participar en las elecciones, eso es una consecuencia ya en sí misma grave, sino que el hecho de que no puedas participar, todo el ataque simbólico que se hace y toda la puesta en escena que se hace a partir de esa acusación, sirve para que lo que está viviendo el pueblo ecuatoriano en este momento se legitime, para que la corrupción de Lenín Moreno se legitime, para que el pueblo no tenga acceso a la salud y se calle en los medios de comunicación y se calle en todo el mundo. Eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y quería que me dijeras también sobre Jorge Glass, cuál es su situación personal y jurídica, porque sí nos duele mucho lo que está pasando con él. Si hay una defensa y si ha habido algún avance, ya sabemos que las esperanzas son pocas, pero si ha habido algún avance. Jorge Glass, un hombre inocente, más de 2 años preso por la persecución criminal inhumana de este gobierno miserable. Primero es parte del juicio de secuestro, entonces en cárcel recibió otra sentencia de 8 años. Imagínate, para alguien que está encarcelado, saber que lo han condenado 8 años más. Ganó medidas cautelares de CIDH en octubre, no le hicieron caso. Hoy el mundo entero, las Naciones Unidas, el Vaticano está pidiendo liberar a los presos, que no son peligrosos, que han cumplido 40% de su pena. Muchos países lo están haciendo, Ecuador no lo hace, para no liberar a Jorge Glass. Son unos criminales, pese a que ya hay brotes de coronavirus en las cárceles. Tú hablaste un poco del lawfare, o sea, yo quiero reflexionar un poquito más para que aprendan nuestros pueblos. Es una estrategia regional, no es solo contra Rafael Correa, aplicaron contra Lula, contra Cristina, contra Jorge Glass, contra Evo Morales, contra Nicolás, pero felizmente Nicolás está en el poder, ¿no? Y se trata,
es como en los 70, cuando la democracia se les escapaba de las manos, con apoyo de Estados Unidos vinieron las botas militares, desaparecieron a la gente, torturaron y querían exterminar lo que ellos llamaban comunismo, y era, ser comunista era hasta querer cobrar impuestos, como ahora, ¿no? Entonces, bueno, pero América Latina en ese entonces soportó esa brutalidad. Hoy no soportaría botas militares. Entonces tienen estrategias más sutiles y eso se llama lawfare. Ya no te matan físicamente, te matan tu reputación. ¿Cómo? Con un linchamiento mediático, con un hecho real o inventado. De repente un asesor, el conserje de un ministerio, compró llantas con sobreprecio culpable del presidente y dirige una organización criminal. Y aquí están las pruebas y se inventan cosas, la realidad procesal es totalmente diferente, pero no importa nada, ¿no? Ya estás condenado en los titulares. Y luego jueces miedosos o sometidos, amenazados, lo único que hacen es copiar los titulares. Y mucha gente de izquierda, mucha gente buena, apoya hasta la más grande canallada manipulada por la prensa o al menos tiene temor. Cuando en los 70 a tu compañero lo capturaban, lo torturaban, lo desaparecían, lo asesinaban, te ratificaba en tus convicciones. Decía, no, no, estos son los asesinos. Cuando te hablan de corrupción, yo no me meto con la corrupción. No, no, y si es cierto, y hay una duda, sí, pero ahí sí hubo sobreprecio. O sea, creen que el gobierno honesto es el que no tiene caso de corrupción. Eso es imposible en 10 años de gobierno. En el caso de Ecuador, 14 años, 16 años en el caso del Partido de los Trabajadores, 16 años en el caso del MAS. Es imposible. El gobierno honesto es el que no permite la corrupción y jamás la hemos tolerado, pero se manipula eso y hay gente que cae en esa trampa. Y hay los puristas que no entienden lo que es gobernar. Entonces, ojalá aprendamos de esto. Estamos enfrentando estrategia regional para acabar con la izquierda, con los líderes de izquierda, con su reputación, con su honestidad, con sus derechos políticos, utilizando estrategias más sutiles que en los 70, donde venía la bota militar de frente a aplastarte. Es menos criminal tal vez, pero más eficaz, porque hay gente que cae en esa trampa. Así que a darnos cuenta de lo que está pasando. ¿Ok? Rafael, ya estamos por terminar, nos quedan apenas 5 minutos. Yo tengo aquí una pregunta que nos hicieron dos compañeros, una desde Uruguay y una desde Caracas. La del Uruguay, que es Rubén Suárez, que es el coordinador del Consejo Nacional e Internacional de Comunicación. Creo que ya la respondiste. Te las voy a poner las dos para una respuesta final, a ver si se ve y se oye aquí. Rafael, antes que nada saludarte y saludar a Tania y al compañero que están haciendo vida en este programa. Pero también hacerte una pregunta. Después del coronavirus, ¿qué? Se viene una reconstrucción general y se viene un nuevo orden económico, yo creo. Así que tendremos que afrontarnos, tendremos que ir viendo y analizando y ya planificando cómo vamos a trabajar. Esa pregunta quería hacértela y conjuntamente con ella, cómo haremos de acá en más para seguir avanzando en los procesos integradores de todo el mundo, porque ya la patria grande dejó de ser América Latina para ser el mundo entero. Ajá, esa es una, y te pongo enseguida la de la otra compañera que se relaciona con esta. Voy. Querido Rafael, vaya, me abrazo hasta donde estás, espero poder darte algún día. Orlenis Ortiz. Si bien sobre lo que voy a preguntar no es un organismo multilateral, sí es un espacio muy interesante de análisis, de reflexión, de discusión, propositivo. Me refiero al Grupo de Puebla. En este contexto, donde se nos presentan dos grandes desafíos, como lo son la integración latinoamericana y la gestión colectiva de la pandemia para que pueda ser efectiva esa gestión, desde el Grupo de Puebla, ¿qué es lo que se plantea en este sentido? En una respuesta para cerrar la entrevista, Rafael Correa. Gracias, ¿no? Rubén se llamaba el compañero uruguayo, ¿no? Sí. Gracias, Rubén, por la pregunta. Como dije hace un momento, yo creo que el mundo después de la pandemia va a ser un mundo diferente y ojalá sea un mundo mejor. Ahí tenemos mucho que contribuir como izquierda, como progresismo. Me ratifico en lo que te decía hace un momento. O sea, ahorita a mí me dicen reflexiona el mundo después de la pandemia. Yo te digo, mira, estoy reflexionando cómo no se muera tanta gente en mi ciudad natal. Todos los días tengo un conocido que se muere. Entonces, ahorita hay que atender la urgencia. Pero el mundo va a ser diferente y ojalá sea un mundo mejor y va a haber mucho cuestionamiento al modelo hegemónico. Ya el propio presidente Macron en Francia dijo, esto nos enseña que no debemos descuidar la salud, que esto debe ser un derecho. Creo que puede cambiar la hegemonía de Estados Unidos, ha salido muy debilitado de esto, está cometiendo errores tras errores.
le quitó el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud. Yo, Xi Jinping, diría, no se preocupen, la paga China. En todo caso, al menos habrá un liderazgo compartido a nivel mundial entre Estados Unidos y una China fortalecida, pero también reflexiones a nivel nacional, como la que te decía de Macron, la importancia del Estado, la importancia de los derechos, y nosotros como progresistas debemos proponer muchas más ideas, muchos más temas de discusión, como la necesidad, te decía, del fortalecimiento de los estados, de esa acción colectiva, de una gobernanza mundial y de un cambio de paradigma, donde debe prevalecer el ser humano sobre el capital, la justicia sobre el egoísmo, la verdadera libertad, que en América Latina solo se puede construir en la justicia, porque estoy hablando de esa libertad positiva, la capacidad de elegir opciones, no la libertad negativa de los neoliberales, la no intervención. Entonces al trabajador desempleado, sin seguro de desempleo, le está dando la libertad de escoger entre ser explotado o seguir sin empleo. Eso no es libertad, eso es explotación, como te decía. Libertad positiva significa que el tipo tenga capacidades para elegir entre bueno y mejor, la calidad de vida, la clase de vida que quiere vivir. Entonces, todas esas cosas puede reflexionar el progresismo una vez pasada la emergencia. Sobre la pregunta de Orleni, sí, el Grupo de Puebla ha estado muy activo. Hemos tenido varios pronunciamientos y, por ejemplo, con CELAC, el Centro de Estudios Geopolíticos de América Latina, está liderando, te diría, la iniciativa a nivel regional y mundial para condonación de la deuda externa, para una serie de propuestas para atender la pandemia, la necesidad de coordinar acciones regionales. Pero ya de por sí mismo, el Grupo de Puebla, per se, es un gran avance, porque si algo tenemos que criticarnos fue el aislamiento de las fuerzas progresistas, ¿no? Necesitábamos tener ese contacto. Tenemos muchos exmandatarios progresistas, ahí está Fernando Lugo, Evo Morales, quien te habla, Alberto Fernández, que es un presidente actuante. Entonces se requería unir a todas esas personalidades para tener presencia de la izquierda. Entonces ya el grupo per se ya es un gran avance, pero sí está teniendo grandes iniciativas, importantes iniciativas, como por ejemplo la condonación de la deuda externa latinoamericana. Bueno, Rafael, grata conversación, de verdad que gracias por este contacto y estamos a disposición cuando quieras, cuando puedas, para seguir analizando estos temas ahora que estamos en cuarentena y tenemos un poquito más de tiempo para estos encuentros. También gracias a todos ustedes, a Radio Nacional, al Circuito Radio Tiuna y a La Voz de la Verdad, Radio Miraflores, al Consejo Nacional Internacional de la Comunicación Popular. Hemos concluido este programa En Línea con las Brigadas Internacionales de Comunicación Solidaria del Partido Socialista Unido de Venezuela y vamos a continuar haciendo estos esfuerzos para escucharnos entre los pueblos. Más allá de lo que hagan los gobiernos, algunos han tenido la actuación más torpe de la historia en esta pandemia, nosotros vamos a seguir encontrándonos entre los pueblos. Nuestro abrazo a Rafael Correa, nuestra solidaridad de siempre y hasta la victoria siempre. Mi abrazo a Venezuela, felicitaciones, ha enfrentado muy bien esa pandemia. Esta crisis demuestra quién es quién. Mientras en Ecuador no podemos ni sepultar a los muertos por la incapacidad del gobierno, Venezuela con el doble de población tiene 9 muertos. Y porque la salud fue siempre un derecho, porque tuvieron capacidad de atender a la gente en sus hogares. Así que felicitaciones y bueno, cuídense de todas formas y mucha suerte Venezuela y como tú bien dijiste, hasta la victoria siempre. Encerremos. Tropel de caballo, la historia dormía y se despertó. Estirando los brazos, abrió su boca de siglos y nos preguntó. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál
paz, si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad. Él que soñaba con flores, soñaba con aves, también despertó y miró un rocío rojo. Flores de sangre son, aves de guerra son, tal y como está el mundo de hoy. Y él también habló. ¿Cuál es la lucha de los hombres para lograr la paz? ¿Y cuál paz? Si quieren dejar al mundo como está, ayúdenla, ayúdenla, que sea humana